Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de la profesora Mariana Lima, doctora en Administración de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro. Realizó un postdoctorado en Administración en el Centro Universitario FEI de Brasil y otro en Políticas de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Desde 2007 es profesora titular de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y profesora invitada de la Universidad Estatal de Milagro, también en Ecuador. Bienvenidos. Muitas graças, querida Lisa, querida Jéssica, queridos todos os colegas. E bom dia também, Renan. Muitas graças por el lindo comentário em português, não? El saludo em português. Muitas graças a todos. É um gosto estar com vocês. La idea de este webcast es dar un poco de continuidad de la semana pasada que la profesora Flávia trabajó con la preparación de los datos cualitativos, ¿no? Entonces, después de preparar los datos cualitativos, ¿cuáles serían las etapas más adequadas, ajustadas o coherentes con el proceso de análisis cualitativo de los datos? Es construir el libro de códigos. Y la elaboración del libro de códigos muchas veces está puesta a un lado o es olvidada, o después es que el investigador o la investigadora un poco experiente o que están iniciando su carrera académica va a pensar, ay, no, tengo que mostrar que sí hubo un proceso lógico, coherente, fundamentado de codificación, entonces tengo que construir el libro de códigos. No, creo que la mejor forma realmente es construir a priori y ir trabajando durante el procesamiento de la información, durante la codificación, trabajando en esta construcción. El libro de códigos entrega una credibilidad y un rigor metodológico a su procesamiento cualitativo de los datos cualitativos, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestra presentación tiene dos momentos. Tiene un momento teórico, un poco para sensibilizarlos de la importancia de ese libro de códigos, demostrar, por ejemplo, qué son los códigos, cómo se trabaja también la construcción de diferentes formas y metodologías del libro de código, y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido, claro, pero para darles una muestra de cómo el software, algunos softwares, o sea, los softwares generalmente de análisis cualitativo ayudan en esa elaboración. ¿Sí? Porque el libro de códigos tiene que estar constantemente en revisión y en coherencia. Y cuando se trabaja en colectivo con más colegas y con más procesos de codificación distintos o textos distintos, realmente es una ayuda fundamental. Y también he hecho un regalo para ustedes. Preparé las diapositivas tanto en español como en portugués para facilitar la comprensión. Yo empiezo, bueno, nuestro título, Diseño de libro de códigos para el análisis de contenido, su propósito y práctica. Yo trabajé con el análisis de contenido, pero obviamente todo proceso de codificación, sim, poderia ser análisis narrativas, análisis textual, análisis de discurso, poderia seguir a mesma lógica. Pero, como les propuse trabalhar desde o análisis de contenido, traigo um modelo de Laurence Pardin, deve ser muito comum ou conhecido por los que trabalhamos com análisis de contenido, com dados qualitativos, que tem 4 etapas, ¿no? Para hacer análisis de contenido. El preanálisis, la codificación, la consolidación y la categorización y la consolidación. E dentro dessas etapas, as que estão relacionadas com o livro de código, eu me vou enfatizar, não? Vamos trabalhar em pré-análisis com o tema da exploração inicial, ou seja, nós temos um texto e podemos fazer uma exploração inicial automática, com o uso de software nos ajuda bastante, ou com algum tipo de inteligência artificial ou algum processador que poderia agrupar dentro do texto mesmo que está sendo analisado, seja uma entrevista, seja dentro do material que está sendo analisado, seja dentro da entrevista, ou textos acadêmicos, se você está sendo uma bibliografia, apoiando-se também na análise de conteúdo, ou fotografias, ou documentais, vídeos. Então, poderíamos ter diferentes materiais. Então, há uma exploração inicial que poderia arrojar
algum conjunto de códigos exploratórios. Claro, e também o processo de codificação mesmo, tanto dedutivo, a partir de uma teoria que você já elabora, e as categorias teóricas, ou indutivo, o próprio investigador, não é automático, mas o próprio investigador ou investigadora se debruça, se observa o texto e vai identificando os próprios códigos. Claro, nos ajuda também a organizar este livro de códigos. E claro, quando você está trabalhando no processo de codificação, você também tem que pensar na enumeração, nas normas que vão a ser aplicadas para qualquer outro codificador. Se quer replicar seu estudo, ele pode também aplicar a mesma lógica que você usou ao codificar seu texto. Então, o que estamos chamando aqui de enumeração são essas normas que uno define. Bueno, por exemplo, o processo de comunicação tem os subcódigos de comunicação informal, e formal. Formal seria todos os textos oficiais de uma organização ou todos os mecanismos oficiais, normativas, leis, e-mails, memorandos e não sei. E outra pessoa que queira aplicar esse mesmo conjunto de códigos em algum texto vai usar o mesmo livro de códigos, vamos dizer assim, e poderia usá-lo porque você traz essas normas, não? De como se vai aplicar, como se vai codificar o texto, que tipo de texto pode ser codificado com que código. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los códigos? ¿Sí? Los códigos reflejan temas, subtemas, dimensiones temáticas de la investigación. Entonces, tienen que estar coherentes con todo su problema de investigación, sus ejes teóricos, ¿no? Si, por si acaso, usted ya determina desde la teoría un conjunto de códigos que va a aplicar en su texto y usted empieza a ver en el texto otras cuestiones, outros códigos emergentes, não, dentro do processo de codificação aberta, elas também vão estar relacionadas a esse tema. Mesmo que você não haya visto isto na teoria ou não haya captado, você vai encontrar, porque todo o direcionamento também de análise está enfocado em el contexto e em el referente teórico que você usou, incluso para construir seu problema. Então, isso te dirige a atenção também, tanto no dedutivo, obviamente, quanto no processo indutivo. E os códigos são palavras simples, compostas, frases cortas, que serão aplicados a um segmento de texto, ou unidades de registro com texto, esses são conceitos dentro da análise de conteúdo, não? As unidades de registro são as que você vai registrar como códigos, e o contexto em onde essas palavras estão sendo usadas, ou como essas palavras estão sendo usadas, não? Por exemplo, um exemplo bem sencillo, banco, ¿sí? El banco, por ejemplo, podría ser el código, pero ¿qué banco es este? ¿Es un banco de una plaza, de un parque, o es un banco financiero, una institución financiera? ¿Sí? Hay también la informalidad de Brasil, eu banco você, bancar es como asumir alguna responsabilidad sobre otra persona. Entonces, ¿cómo está siendo usada este código? A veces es necesario también trabajar con las unidades de contexto. Então, claro, quando você vai codificar, que seria também um exemplo, o próximo webinar que vamos a trabalhar, você vai usar não só a unidade de registro, como a unidade de contexto. Então, o código tem que ser pensado também para contemplar esse processo de codificação. Então, são as palavras simples, compostas, frases cortas, que serão aplicadas em um segmento de texto para ilustrar os temas, subtemas e dimensões do estudo. Eles podem ser construídos de forma dedutiva, a partir de uma teoria, de um referente teórico, indutivo, o análise textual mesmo das entrevistas ou documentos que você tenha, incluso vídeos, áudios também poderiam ser construídos, sendo codificados indutivamente a partir de texto, não? Das categorias que vão emanar, que vão sair, que vão ser derivadas desse texto, ou misto, podem apoiar-se em formas automáticas de codificação que induzem formas adicionais de códigos e também, obviamente, na teoria. E aquilo que vamos fazer é realmente um exercício disso, não? Então, a codificação que busca transformar o texto em informação, para
tomar decisões para esse diagnóstico, para apoiar ou construir um conhecimento adicional ou aportar, ter uma contribuição teórica. Então, o processo de codificação em si é uma puente para essa informação que você vai extrair desse análise, não? Então, esse é um primeiro momento que você tem que, bueno, você prepara o texto, você codifica e depois você vai fazer o análise e interpretá-los. Então, em esse processo de transformação de texto, de codificação, de sistematizar todo esse material e organizá-lo, há 3 etapas, sim? Uma, a decomposição, você vai delimitar essas unidades de registro e contexto, você tem que entender que o texto tem que ser organizado, sistematizado desta forma. Um segundo, a enumeração, as definições das regras de recuento, das regras de codificação. E terceiro, a sistematização de todo esse material, não? Que deriva em el livro de códigos. Então, o livro de códigos organiza e sistematiza todos esses códigos utilizados em el análise qualitativo, e em esse caso, análise qualitativa, análise de conteúdo, registrando esse processo de elaboração. E esse processo não é um processo que você define a priori solamente, não? Você vai ajustando a lo largo do tempo. Então, esse livro de códigos inicia quando você empieza a trabalhar o texto, não? Os textos que você está codificando, e termina quando você termina o informe final de sua investigação, ou um artigo acadêmico que você está escrevendo. O livro de códigos prepara a análise de dados e garantiza resultados consistentes, replicáveis, que podem ser replicados por outras pessoas e rigorosos metodologicamente. Organiza e registra a codificação, também, uma vez que, ao momento que você está revisando esse livro de códigos, também você está registrando também este processo de codificação, facilitando a análise a posteriori. ¿Sí? Y la interpretación de esos datos. Entonces, el libro de códigos, al final, usted va a tener un listado de los códigos que fueron obtenidos de forma deductiva, inductiva o mixta y permiten extraer el significado y sentido de los datos. Entonces, el libro de códigos, en verdad, va a ser un listado con sus definiciones, sus formas de aplicación. Entonces, puede tener, su nombre, la descripción, características, dimensiones y propiedades. Cuando usted define este código e define seu uso, você tem que ampliar um pouco esses elementos. A importância e o uso, sempre que possível, se sugere incluir uma guia para sua aplicação, que quer dizer, você usa esse código quando aparecem tales palavras ou tales situações, não? A fonte e evolução, se a fonte foi dedutiva, de que teoria, se você está enunciando uma corrente teórica, deveria plantear pelo menos os autores clássicos principais, ou a evolução desse código que se iniciou na teoria e depois foi sendo ajustado em função do contexto. Então, se foram usadas formas mistas para criar esse código. E exemplos e contra-exemplos. Exemplos são os exemplos de como usá-los, não? E contra-exemplos de como não usá-lo, não? Que poderia também facilitar a aplicação desse livro de códigos. O que está em asteriscos são os elementos que são opcionais, são os que cada investigador decide se inclui ou não, mas os outros são sumamente importantes que se incluam no livro de códigos. Alguns textos, incluso, lo ponem como anexo ou dentro do próprio texto para mostrar como foi sua construção, sua evolução desta construção de livro de códigos. E, enfim, aqui eu hago uma proposta metodológica, não, de como poderia ser um caminho de construção desse livro de códigos. Em verdade, é o que vamos fazer aqui, um pequeno exercício com relação a cada etapa desta. Primeiro, pensar em construir os códigos desde uma teoria, não? Trabalhar com um listado de códigos dedutivos, depois complementar com a exploração inicial dos textos que vão ser codificados, e a partir de aí haver um processo de análise desses códigos, de depuração, de organização, sim? De descrição. Então, corrigir algumas palavras que estão, por exemplo, mal escritas, porque quando você
por ejemplo, vamos pensar que se trabaja con algunos colegas, ¿no? Entonces, yo estoy con Lisa y estoy con Jessica codificando las mismas entrevistas. Y yo codifico innovación sin la tilde y Lisa con la tilde. Entonces, para não duplicar na mesma codificação e pensar que são duas situações diferentes, nós também temos que corrigir todo. Ou seja, os códigos que estamos usando, eu, Lisa e Jessica, devem ser os mesmos. Então, os mesmos também implica uma correta ortografia, uma correta aplicação de seu uso da descrição. Entonces, siempre va a tener que haber esos procesos de depuración, definición, revisión del código. Y luego pasar a los códigos intuitivos, que es ese análisis mismo que el investigador revisa su texto y extrae de texto esos significados. También un otro momento de depuración, organización de los códigos, ¿no? Y incluso revisión de las ortografías. Y finalmente, una depuración final y usted puede tener su documento, ¿no? O su libro de códigos ya definido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo en ese momento voy a parar de compartir mi pantalla de mi presentación y voy a trabajar con el software en vivo, que es con... Ay, qué pena, Lourdes, pero está siendo grabado. Yo creo que en una semana usted puede acceder también a esta presentación, usted y todos, ¿no? Bueno, primero vamos a trabajar con esta primera parte, que sería un libro, una codificación deductiva. Yo hice un ejercicio aquí, no sé si están viendo una pantalla de en vivo. Sí, señora. Sí, muchas gracias, querida. Entonces, hice un ejercicio, ya importé, ¿no? O sea, ya creé mi archivo nuevo. En archivos yo importé mis entrevistas. Son entrevistas, como decir, para el ejercicio, ¿no? Trabajadas para ejercicios, construidas, elaboradas para hacer ese ejercicio, ¿sí? Y en mi código, yo creé códigos desde la teoría. Entonces, yo leí una teoría sobre el control social que tiene varios tipos de código. Entonces, ¿cómo se crea? ¿No? Claro, después que usted construye de mi forma, ¿no? Yo trabajé en un Word, en un Excel, trabajando los libros de códigos. Yo, para apoyarme aquí en este ejercicio, ¿sí? Entonces, yo tengo un código que se llama control social, um código macro, vamos dizer assim, e subcódigos, o nodo central e subnodos, sim, de um código controle social pode ser de ação, de reação, difuso e formal. Então, eu vou em vivo criar código, clico, escrevo o nome, sim, que é o control social, o control secundário, vou a tratar de fazer uma descrição de este código y cómo lo debo aplicar. Si quiero poner los contraejemplos, los ejemplos, yo ya tenía listo en función de los tiempos, ¿no? Puedo asignar colores también que me podrían ayudar, ¿no? Yo voy a dejar aquí, en fin, como ninguno, mas porque também el en vivo tiene un proceso de colores automáticos. Y aquí yo encuentro un control social, ¿no? En verdad, yo debería estar no en control formal, debería estar en control social, ¿sí? Entonces lo borro, eliminar. Ya, vamos a empezar de nuevo. Entonces, aquí en control social, yo tengo que crear el código, ¿sí? Ojo su nombre, control social informal o control secundario. Y aquí tengo mis códigos y subcódigos. Entonces, ¿cómo hago? Yo construyo mis códigos anteriores, ¿no? Mis códigos previos, registro su descripción, su propio uso, y en los archivos yo abro la entrevista y ya tengo un proceso de codificación. Entonces, reviso la entrevista y esto... yo creo que va a ser importante codificar eso como
un control social difuso. ¿Ya? Entonces, ya mis códigos, como ustedes ven aquí abajo, ya están en la lista de códigos. Tengo aquí, mira, control social, código de acción, reacción, control social informal o control social formal. Entonces, tengo mis categorías aquí, mis subnodos de códigos. Entonces, voy codificando mi texto sin preocuparme en crear códigos nuevos, porque ya están definidos desde la teoría. ¿Ya? Entonces, una vez que usted hace eso, claro, usted tiene, su texto va siendo codificado con los códigos que son definidos deductivamente, ¿sí? Otra opción es, no voy a guardar solo porque era para ejercicios, ¿sí? El ejemplo de codificación inductiva. Yo tengo mis textos, ¿sí? Yo tengo, aquí yo hice algún proceso para jugar también con ustedes, ¿sí? Tengo mis textos y voy a construir mis códigos a partir del texto. Entonces, yo estoy viendo, porque esto o sea, está en portugués, ¿no? En verdad, esto aquí es una ganancia. Entonces, yo voy a poner aquí, codificar en vivo. Aquí voy a ingresar un nuevo código. Yo marco el texto y yo creo un nuevo código, ¿no? Motivos, motivación. Vamos poner motivación para ser diferente y ver que ustedes pueden construir esa motivación. Entonces, yo voy creando nuevos códigos a partir de texto, de la lectura de las entrevistas, ¿sí? Entonces, aquí tengo una otra entrevista y voy juntando todos esses mis conhecimentos, mi background, todo mi análisis textual, para que eu pueda construir códigos a partir de la habla o de los textos que están hablando, que están trayendo alguna información necesaria, ¿no? Tras generación de empleos, de recaudación. Entonces, yo voy a poner aquí beneficios, códigos, beneficios, por ejemplo, ¿no? Y voy construyendo todo este código, pero como ustedes ven, yo solo pongo el nombre de código y las normas y la descripción. Entonces, yo entro aquí del lado izquierdo, el panel izquierdo, veo en codificación códigos y cada código yo tengo que abrir para poder hacer la descripción y construir mi elaboración de código. Entonces, en beneficios, yo veo propiedades de código y voy a construir, se refiere a todos los resultados positivos que podrán eh, ser consecuencias directas de la presencia de la empresa en la región. Entonces, aquí tengo una posibilidad de describir, ¿no? De entre la propiedad, qué es el código, ¿no? Puede ser aplicado en palabras directamente relacionadas, como, por ejemplo, beneficios financieros, materiales, emocionales, etcétera, ¿no? Y guardo y lo tengo ese libro de códigos, ya tengo ya todo. Y a cada uno puedo ir corrigiendo, por ejemplo, el bienestar. Entonces, no quiero que sea bienestar, quiero que sea bienestar social, ¿no? Entonces, bienestar, yo puedo ir corrigiendo los nombres, ajustando bienestar social, ¿no? Describir su uso, sus características y etcétera, ¿no? Eh, un segundo momento, sí, algo que podríamos también usar, por ejemplo, en esa cuestión de la inducción, es explorar en un texto, por ejemplo, la frecuencia de palabras de todas essas entrevistas para ter um processo de codificação automática e ter alguma inspiração da própria ferramenta que nos dá el N Vivo de uma codificação automática que nos pode arrojar alguns códigos. Então, eu ingresso vou a arquivos, ¿sí? Vou a explorar frequência de palavras
1000 palavras é algo impensável, então pongamos 50 palavras mais frequentes, que é mais manejável, e uma longitud mínima de 5. Por quê? Porque todas as palavras que, o, que, o, el, o lá, o las, o sea, van a ser excluídas desse processo de codificação. Então, van a ter umas, com 5 caracteres, eu creio que é uma longitud mínima aceptável e manejável para um processo de codificação automática. Então, executo a consulta e, claro, você pode ver também a marca de nuvem aqui do lado direito do resultado desta exploração automática, sim? Já mesmo está pensando. E, obviamente, quando uno faz esse tipo de exploração inicial, seria importante limpiar, hacer una limpia de las palabras vacías, pero en función del tiempo yo no lo voy a hacer eso. Entonces hay mapas, hay los mapas, hay la marca de nube. Y por ejemplo, aquí me parece que podríamos pensar en usar os próprios códigos que estão aqui. Por exemplo, pessoas, não? Personas. Então, eu vou criar como nodo em códigos, sim? Vocês viram que foi de novo, não? Clico na palavra, aqui estou em resumen, que me põe todas as 50 palavras mais frequentes. Clico ao lado direito, criar como nodo, e em códigos, acepto, e a própria palavra vai ser o nome que eu vou usar. Eu posso fazer a descrição aqui, ou posso deixar para hacerla um pouco mais tarde, não? Então, empresa, não? Então, eu vou criar como nodo, não? Códigos, lo mismo, empresa. Então, quero usar aqui e depois vou juntar, quando les mostre como se organizam esses nodos, eu les vou juntar como atores dentro desse processo. Então, eu de novo creo um novo código, só para poder fazer esse exercício, eu vou criar como nodo códigos comunidade. E aqui já tem, não, é atingidos. Comunidade, associação. Associação. Ya. Entonces, tenemos aquí, por lo menos se mostró la creación de códigos desde la lógica deductiva, a partir de la teoría, yo crear códigos, puedo poner su nombre y la descripción y cómo usarlo, ¿no? Y también podría hacer la exploración inicial, explorar la frecuencia de palabras y como ustedes vieron, cojo la lista y con el mouse derecho creo las palabras que vienen de esta lista, o sea que el propio texto me dio como un código. Y también, claro, el propio texto, como ya vimos, también se pueden crear los códigos de alguna forma mais indutiva, não? Analisando com a própria experiência do investigador e da investigadora. Então, eu tenho aqui um conjunto de códigos que poderiam, que têm que ser organizados. Não? Então, vamos organizar esses códigos. Como hago esse tipo de organização? Eu los distribuyo ou los redistribuyo de alguma forma com relação a los que poderiam ser os códigos ascendentes e os códigos descendentes. Então, motivação, pessoas, empresas, comunidade, associação, por exemplo, eu poderia agrupar em um código chamado atores. Então, eu vou criar um código aqui, código macro, um nodo, não? Atores do processo, sim? E dentro de atores, creio de novo mal. Isso uno tem que estar sempre com cuidado onde põe o mouse, não? Para poder ter bem a criação do código, não? Actores, sim? Então, dentro de actores, eu poderia, aqui está actores, e eu poderia arrastrar pessoas a actores, empresa a actores, que seriam os subcódigos que estou organizando
por aquí, ¿no? Asociación actores. Entonces, como ustedes ven, cuando se hace eso, que se crea como una ramificación de todos los actores. Cuando se organiza también esos nodos, también se pueden, por ejemplo, hacer las correcciones de la ortografía o corregir también el modo de aplicación o incluir algún ejemplo. Entonces, siempre en propiedades de código usted va a tener la opción de incluir o corregir o ajustar algún tipo de información que usted quiera incluir por ahí, ¿no? Y hay también la posibilidad, por ejemplo, de fusionar códigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo consecuencias, un código que es consecuencias de del desastre, ¿no? Entonces hay una afectación psicológica, un bienestar social, pérdidas materiales. Entonces yo quiero también poner motivos dentro de bienestar social. Entonces yo puedo incluir un código, hacer una fusión de este código. Entonces yo voy en motivos, yo pongo para dentro de consecuencias y la fusión de código, ¿dónde está? Perdón. Y hay una opción para hacer una fusión del código con con este código, ¿no? De cómo crear, construir un mismo proceso de codificación. Bueno, tengo también una otra opción de construir, de cómo voy a hacer, por ejemplo, una importación de un libro de códigos desde el Excel. Entonces, tengo aquí un ejemplo, voy a parar de compartir mi en vivo y voy a compartir el Excel, ¿sí? Y supongamos, yo tengo ya un libro de códigos ya construido desde el Excel. Para poder importar esses códigos e funcionar dentro desse meu livro de códigos, por exemplo, eu tenho que preparar uma hoja de Excel de tal forma que o NVivo pueda entender que isso já é uma estrutura previamente construída, pode ser desde outro projeto, pode ser desde outro colega, por exemplo, em mesmo projeto. Então, eu tenho que preparar essa matriz da seguinte forma, não? Todo o que diz respeito a nodos, sim? Los nodos, macronodos, tienen que ser colocados en una sola columna, ¿sí? El mismo nombre del nodo, por ejemplo, y subnodos relacionados aquí yo voy incluyendo. Entonces, hay que repetir los nodos mayores relacionados a los subnodos, y en esta columna yo tengo que usar una herramienta del Excel que se llama concatenar. Yo voy a juntar, concatenar, ¿sí? Aquí está, concatenar, concatenar, ¿sí? Concatenar. Abro el paréntesis A2, ¿sí? Pongo punto y coma. Abro comillas, el slash al revés. ¿Dónde estará mi slash al revés en mi teclado? Yo uso tantos teclados. Profesora Mariana, en el chat nos están indicando que nos está viendo la fórmula, lo que Ay, está, o no sea, se está. quedó como congelado, no se Ya, veía lo que estaba modificando. aquí, Ok, aquí se ve, ¿sí? sí, Yo solo no consigo poner el slash al revés. No sé si
Aquí estoy con teclado en español. Y mi español no consigo poner, déjame ver si consigo aquí. No. Déjame ver si pongo slash en portugués. Essa parte del slash eu não consegui. Não estou conseguindo, chicos. E agora, como hago? Ah, já sei como fazer, espera. Ok. Aqui está. Então, vamos a volver a nosso Excel, Alt 92. Vamos a ver se funciona isso que vi aqui, não? Ai, não estou conseguindo. Lo siento muito, não consigo poner el slash. Es un slash al contrario, ¿sí? Es una barra invertida al contrario. Y cierra comillas y punto y coma y B2, ¿no? Que sería este subnodo. Y eso significa que usted tiene aquí un libro de Excel que podría combinar, podría traerse, o sea, conformar, claro, quisiera hacer ese ejercicio de una forma positiva, pero no encuentro mi slash en mi teclado. Pero hay también una forma de, por ejemplo, que ustedes tengan ya dentro de la exportación. Sí, intenté, Ronald, pero no conseguí. Alt 92 no conseguí. Quizás en el Word, ¿será? Déjame ver si Alt 92. No, no consigo. Sí, hubiera querido hacerlo porque yo creo que sería importante. Copia esta barrita. ¿Cuál barrita? Ah, ya, alguien ya me ayudó aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a volver al ejercicio, ¿sí? Rapidito, vamos a intentar hacer el ejercicio para que ustedes vean. Muchas gracias. Sí, queridos, ¿no? Entonces tenemos aquí el... No, no consigo. Déjame ver si consigo copiar. Todos están consiguiendo menos yo. Qué vergüenza. Lo bueno es que somos todos. Ah, ya conseguí. Muchas gracias. Alguien ahí me ayudó. Muchas gracias. Todos me ayudaron. Entonces aquí pongamos así. Ok. Entonces, bueno, voy a transformar mi texto en esa siguiente conformación, ¿no? Y lo tengo aquí, de alguna forma, ya están medio organizados aquí. Guardo, ¿no? Guardo ese Excel. Ojo, tiene que tener solo una hoja de Excel para que se pueda importar esos códigos de una forma adecuada. Y luego voy a mi en vivo, ¿sí? Déjame ver, aquí estamos. Voy a mi en vivo, ¿sí? Y tengo, supongamos, Ronald o Lisa, ¿no? Entonces vengo a importar mi libro de códigos, ¿sí? Y ahí puedo importar ese libro de códigos desde el Excel. Entonces aquí puedo construir, importar, libro de códigos. Ay, ¿dónde guardé ese libro de códigos? Espera.
Ok. Importar esse livro de códigos. Que está e vai reconstruir, não? E vai incluir os outros códigos aqui como que estavam, como dizer, que estavam aí elaborados, não? Então, esta importação desse livro de códigos me ajuda a ter mais códigos de los outros companheiros, de los outros colegas que han, por exemplo, reformado, construído seu processo de codificação, e intento já organizar todo isso. Então, eu posso corrigir esses códigos, puedo combinarlos también en función de los otros, y puedo incluso, por ejemplo, hacer un proceso, por ejemplo, de ajuste de las letras, ¿no? Que yo quisiera aplicar. Y finalmente, cuando usted exporta, ¿no? Usted va quiere exportar ese libro de códigos, usted considera que ya está listo, usted exporta ese libro de códigos, exportar libro de códigos, y lo va a conseguir tener, por ejemplo, un texto en Word que está organizadito, ¿no? Me esperen un poquito que voy a compartir com vocês, não? O livro de códigos, sim? E o livro de códigos se comparte, quando se exporta, genera um processo de codificação assim, não? Um livro, classe de análise textual, tem a descrição de todo, não? Lo que eu pude descrever, os arquivos, quantas referências tinham. Bueno, estamos fazendo solo como dice, un ejemplo, ¿no? Y aquí se construye, ya se tiene el libro de códigos. Claro, todo proceso que ustedes están elaborando, construyendo, ustedes también van registrando también de una forma descriptiva de cómo fueron siendo construidos esos códigos, cómo fueron siendo ajustados, elaborados, fusionados y etcétera, ¿no? Bueno, en fin, disculpen todos los pequeños silencios así, pero cuando se hace um exercício online, não, uno tem que estar com todo preparado, e eu realmente não havia percatado que não conseguia fazer o slash invertido por aí. Bueno, les dejo a consideração, estou muito, muito gustosa de responderles qualquer pergunta que eu poderia falar sobre esse livro de códigos. Pero más que todo, es importante considerar la necesidad de un libro de códigos que sí pueda apoyar el proceso de codificación, pueda registrarse y también, obviamente, dar esa credibilidad. Entonces, hay varias herramientas de codificación automática, la propia organización de códigos en vivo que nos ayudan, ¿no? a sistematizar eso de una forma mucho más sencilla. Les dejo para que puedan hacer algunas preguntas, ¿no? Hola Mariana, tenemos acá un par de preguntas que hemos venido recopilando a lo largo de la presentación. La primera pregunta es si el libro de códigos puede ser la misma matriz categorial, es decir, una matriz resumen que pueda incluir elementos adicionales. Claro, que puede hacer, claro, el libro de códigos sí es una matriz de categorías, ¿no? Claro, cada uno, ¿cómo se agrupan los códigos? Se podrían construir categorías analíticas. Incluso el propio NVivo, él trabaja con el nodo, ¿sí? Un término nodo
pensando em mais allá de um código, não somente pensando em que o código como fijado, mas é um código que está associado e articulado ao outro, como um nodo, não? Um nodo é uma junção de dois elementos. Então, sim, é uma matriz que pode organizar-se em categorias, ou códigos, ou categorias de códigos, e você trabalhar com isso definitivamente, sim? Lo importante quando se codifica dentro, quando se construye esse livro de códigos antes da codificação com a ajuda de algum software, isso nos ajuda a codificar muito mais rapidamente, não? Al menos que, se você está construindo o livro de código separado desse processo de codificação, isso demora um pouco mais tempo. Então, como uno já não tem quase tempo mais na vida, então, sim, eu sugiro que se haga nesse tipo de construção, sim? Nos preguntan también, según tu opinión y experiencia, ¿la misma lógica que señalas de codificación puede usarse para la revisión de bibliografía? Claro, aí existe incluso uns textos sobre como fazer a revisão de bibliografia a partir de um processo de codificação, não usando o N vivo. Se você, por exemplo, quer identificar quais são os temas importantes que seriam para desenvolver em sua revisão teórica, seu ensaio teórico, você poderia usar, fazer um levantamento bibliográfico, decidir que bibliografia vai ser insertada em essa revisão de bibliografia e codificar os textos, não? Então, claro, seu projeto não estaria composto de uma como disse, com um conjunto de entrevistas, mas bem de um conjunto de textos, não? Então, aqui, por exemplo, déjame abrir ele em vivo de novo, ¿sí? Nós poderíamos ter aqui. Ai, não estou compartilhando já. Déjame compartilhar ele em vivo. Já. Então, aqui, por exemplo, um arquivo, um projeto novo, ¿sí? Um projeto novo. Já, novo. Então, nós poderíamos poner aqui em espanhol. Já. Siguiente, criar projetos e importo em arquivos, importaria um conjunto, não sei, de, de textos, não? Por exemplo, análise de conteúdo. Então, se eu tenho esse conjunto de textos, eu incluo em minha bibliografia. Então, em vez de entrevistas, eu estou analisando os textos que incluí, que defini, que quero descrever sobre análise de conteúdo. E poderia explorar por aí, não? Poderiam explorar os códigos que aparecem de uma forma automática, ¿sí? Poderia criar códigos também desde os contextos, combinar esses códigos e pensar, bueno, e ao momento de organizar os códigos te dá alguma ideia um pouco mais estruturada de como, por exemplo, desenvolver su referência teórico. Entonces, bueno, no voy a hacer de nuevo porque nos demora un poquito de tiempo, pero en verdad sí se usa el proceso de codificación para organizar una bibliografía, una discusión teórica, un referente teórico. Yo creo que es muy útil incluso, ¿no? Sistematizar de una forma más organizada. Gracias, Jessie. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas sobre la codificación deductiva y la inductiva. La primera es si en este ejercicio, por favor, nos podrías mostrar la diferencia entre estas dos y ya te comento la otra pregunta al respecto. Ya, gracias, Jessica. Bueno, la codificación deductiva es cuando usted ya construye los códigos antes de revisar el texto, ¿no? Y esos códigos son construidos a partir de su revisión bibliográfica. Entonces, por ejemplo, yo les mostré que control social es un abordaje teórico y tiene varios tipos de control social. Yo ya había creado en mi vivo, ¿no? En la licencia que tengo, ya había creado previamente esos códigos, ¿sí? Entonces, déjame ver aquí. Examinar.
o código dedutivo. Todos esses códigos que estavam aqui em esse arquivo são códigos que foram criados, aqui veio em códigos do lado esquerdo, não? De controle social, foram códigos criados de uma teoria. Não fui eu que defini esses códigos, foram autores sobre controle social, e eu simplesmente mostrei aqui como criar o código em Eleni Vivo. Pero, em verdade, ele já estava criado desde a teoria. Então, controle informal ou secundário. Então, aqui descrevi, Então, uma vez que você cria esses códigos em Eleni Vivo a partir da teoria, ao momento de que você busca, abre seus arquivos para codificar, você não necessita criar os códigos, você só identifica o passagem, o extrato de texto que você quer codificar, e aqui abaixo há a lista de códigos já criada. É simplesmente buscarlo, señalarlo y dar enter, y ya está siendo codificado, ¿no? Entonces, y la codificación inductiva es cuando usted hace a partir de texto. Usted no tiene un referencial teórico, o mismo que usted tenga, usted quiere ampliar, por ejemplo, el referente teórico. Entonces, convivencia con personal. Entonces, usted pone aquí, crea un nuevo código. Entonces, estoy haciendo ahora, por ejemplo, una codificación deductiva, convivencia. Entonces, pongo OK. Y después, claro, el proceso de codificación inductiva amerita una revisión para saber si ele está bien escrito, si está bien organizado, si realmente es un código principal o un subcódigo. Entonces, usted aquí podría, por ejemplo, incluso crear todo, ajustar, por ejemplo, nombres, ¿no? En portugués, convivencia tiene la tilde, entonces yo voy... construyo aquí la tilde, ¿no? Pongo la... convivencia, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, voy creando, entonces creo código indutivo y tengo que revisar si la estructura está adecuada, si los códigos están correctos o no, ¿sí? Entonces, y cuando, por ejemplo, hay otro proyecto de otra persona y yo tengo que crear aquí, por ejemplo, puedo importar también, eso me quedó faltando, ¿no? Importar, por ejemplo, un proyecto, voy a guardar, ¿ya? Entonces voy a examinar un otro proyecto de otra persona que codificó de la misma forma, o sea, los mismos textos. Entonces yo quiero construir un solo archivo de todos esos dos proyectos. Entonces, por ejemplo, yo incluyo fusión y lo importo. Entonces, todos los códigos, miren, todos los códigos que estaban en el otro proyecto pasan a ser parte también de mi proyecto, ¿sí? Y voy ajustando. Entonces, cuando yo importo, por ejemplo, un proyecto a mi proyecto y estoy fusionando esos códigos, ¿qué estoy haciendo? Estoy también construyendo una nueva estructura. Tengo que revisarla en conjunto con los otros colegas, sería lo mejor para saber si realmente, por ejemplo, mira, hay dos códigos parecidos, otros que podrían estar como subcódigos. Entonces, yo voy reorganizando todo ese listado de códigos, ¿sí? Ya, Yes, desculpa. No, tranquila, no hay problema. Nos preguntan también si cuando hacemos codificación desde categorías teóricas, no estamos forzando una interpretación en el momento de codificación. En ese sentido, ¿cuál codificación se recomienda más, la inductiva o la deductiva? Eu combino as duas, não? Justamente também para garantizar que o texto também hable, não? Então, o texto também tem que comentar. Há algumas questões que estão dentro da teoria, claro, quando você usa a teoria, você vai poner las lentes, ¿no? Los lentes de esa teoría para analizar el texto. Y obviamente es algo un poco más estructurado, más definido, más como controlado. Y cuando usted usa la inductiva, usted también deja hablar el texto. Entonces, yo uso las dos para garantizar que realmente tengo lo que llamamos ahí de repente de una saturación teórica, ¿sí? Que es un componente importante de los análisis cualitativos. Bueno, que usted pueda extraer más información usando las diferentes herramientas que podemos tener. Sí.
Bueno, nos preguntan, bueno, nos comentan que dijiste que se pueden codificar fotos en vivo. ¿Cómo se podría aplicar este proceso en un ejemplo, en este software? Ay, sí, esto es algo que sí, el en vivo puede, pero usted diría que yo tendría que tener aquí los archivos, realmente no estaba preparado para eso, pero voy a preparar un webcast para codificar fotos y videos y audios también para que puedan ver. Entonces, claro, usted va a importar el archivo como un documento y ese documento va a estar siendo codificado. Usted coge la foto, el propio imagen o pedazos de la imagen y analiza la imagen y a partir es el mismo procedimiento en términos lógicos, ¿no? Usted trabaja con las categorías previas y categorías que el propio foto, ¿no? Foto como un instrumento de comunicación podría generar y usted va mencionando en qué espacio podría, caricaturas también, claro. Esa es una buena idea para un otro webcast. Entonces, voy a preparar algo en ese sentido, me pareció una excelente idea también. Entonces, quedo debiendo esa respuesta con unos 30 minutos más de hablar, ¿no? Sí, los documentos normativos son más fáciles, ¿no? Yo también hice un trabajo interesante también con las leyes y normas de educación superior aquí en el Ecuador. Vivo en Ecuador. Y a partir de este proceso de codificación fue interesantísimo, ¿no? Mostrar cómo, por ejemplo, ciertos conceptos están vacíos en las normativas. Entonces, se habla mucho del concepto, ¿no? Por ejemplo, calidad, ¿verdad? Pero no hay una definición clara de calidad. Entonces, las definiciones se van contradiciendo. Entonces, sí, se puede usar todo ese proceso de codificación para poder interpretar normativas, documentos, saber, por ejemplo, si una política pública está realmente cumpliendo con el objetivo al que se propone o si está un poco dispersa en sus conceptos, ¿no? La base de la implementación de cualquier acción o cualquier toma de decisiones es tener claros los conceptos y para dónde va, ¿no? Entonces sí podría ser incluso parte fundamental de análisis de políticas públicas, de documentos normativos para saber contradicciones o referentes importantes. Bien, bueno, nos preguntan si se está comprendiendo que código es lo mismo que categoría y si los códigos inductivos se podrían llamar también como categorías emergentes. Sí, categorías emergentes de categorización abierta y sí, o sea, las categorías en verdad son un conjunto de códigos, ¿sí? Categorías son el macro concepto, el macro constructo, vamos a decir así, que está siendo construido a partir de varios códigos. Entonces, por ejemplo, lo que llamo de constructo es el concepto aplicado. Entonces, cuando usted trabaja, por ejemplo, el concepto de calidad, usted tiene un concepto de alguna teoría o algún concepto que cuando se aplica, ele va teniendo sus diferenciaciones. Essas diferenciaciones são esses códigos que estamos dizendo, não? E a categoria é a calidad. Então, eu, por exemplo, construyo dentro de uma entrevista sobre calidad, el constructo mío de calidad, él tiene ciertas características. Si Jessica construye otra investigación sobre calidad con otro grupo, el constructo de calidad de ella puede tener otras características. Entonces, yo diría que la categoría es ese constructo macro que va teniendo sus caracterizaciones de acuerdo a los códigos que van siendo construidos y emergiendo de ahí. Porque mismo cuando uno construye códigos a partir de una teoría, ¿qué está haciendo? También está haciendo un proceso de interpretación de esta teoría. Entonces, usted también construye a partir de su lectura, a partir de su subjetividad. Entonces, su lectura es a veces distinta de la misma teoría, es distinta de otro compañero u otra compañera. Entonces, es esto, ¿no? La categoría sería ese conjunto, es un conjunto agrupado, es una agrupación de los códigos para construir un constructo que es el concepto aplicado en su investigación. Perfecto, Mariana. Bueno, nos Muchas gracias. preguntan si se pueden utilizar o es recomendable una codificación numérica previa relacionada con los códigos de texto, por ejemplo,
A001 control social, A001.1 de acción, A001.2 de reacción. Sí, se poderia para mostrar, por exemplo, como está ramificado, não, em todo o conjunto de códigos. A mim, eu creio que é desnecessário, não é innecessário, perdão, é innecessário porque la própria, quando você exporta livro de códigos, aparecem os códigos macros, mas é uma forma de codificar, é uma forma de mostrar, de organizar, não? Outra forma seria, por exemplo, poner os macrocódigos, ou seja, as categorias em letras maiúsculas e poder, de repente, ajustar depois o livro de códigos para mostrar quais são os códigos ascendentes, os códigos macros, os códigos descendentes também. Pero também, numerando-los é uma forma de organizar essa informação. Isso depende do gosto de cada um, não? De la forma como lo maneja a informação. Perfecto. Bueno, nos preguntan también si recomiendas utilizar solo Excel para la definición y relación entre códigos y subcódigos o también se podría hacer con una tabla en Word. Se recomenda o Excel para... Desculpa, não entendi. Para la definición y relación entre códigos y subcódigos o si también se podría utilizar una tabla en Word para realizar este proceso. Ah, claro, para usted, o sea, en el Excel usted puede importar para el en vivo, ¿no? El Word, yo creo que cuando importa, no importa con las definiciones. A mí me parece que es más fácil hacer lo mismo o en el propio en vivo o en el Excel, ¿no? Y ahí sí poder trabalhar com essas definições e depois exportar a Word, sim? Pero claro, se você está haciendo também manualmente, obviamente que você pode usar o Excel, sim? Perfecto. Bueno, por acá nos preguntan si por favor podrías repetir sobre fusionar dos códigos de diferentes categorías. Nos pregunta Margot. Ai, déjame ver como puedo poner aqui mesmo. Me das um minutico, Margot, por favor, sim? Não, não puedo, não puedo. Yo lo que voy a mostrar a ustedes ahora es cómo fusionar los códigos. A mí me parece que conseguí hacer la fusión de los códigos desde otro libro de Excel o otro libro de códigos, ¿no? Cuando usted exporta los códigos, miren, compartir, ya, exportar. Cuando usted exporta los códigos, usted puede exportar también en examinar. Cuando usted hace automático, exporta como en Word, ¿sí? Pero podría ser también o en Excel o en libro de códigos, por ejemplo, que desee, ¿no? Entonces, si usted exportando este libro de códigos, usted podría fusionar en un proyecto como recién hecho, ¿no? Y aparecen todos los códigos aquí ya organizados. Entonces, por ejemplo, usted tiene aquí, no sé si están viendo, ¿no? Las propiedades, espera. Agregar a codificación descendientes.
Y dentro de comunicación formal, usted podría, aquí tiene una opción de fusionar el código seleccionado que no me está abriendo, pero usted podría, dentro de propiedades de código, por ejemplo, comunicación informal, ¿verdad? Pasar a dentro, por ejemplo, control, y podría ir gestionando y organizando todo su listado de códigos, ¿sí? Entonces, son como un nuevo proyecto que podría importar ese libro de códigos y fusionarlos en un mismo código. Y usted va eliminando y organizando todo lo que necesita trabajar, ¿sí? Sí, Y claro, Mariana. después, mande, Jessie. No, disculpa, es que me parece que para este proceso podrías cortar el código y pegarlo al código al que quieres fusionarlo. Entonces, si quieres fusionar ahí en formal, Sí, así pegar. es, O puede mandando. ser fusional en Así el es. código seleccionado, sí, No, control. así es, pero hay que recortar primero el código y fusionar en el código. Pero sí, así es, y ahí se funciona. Sí, tiene razón, Jessica. Entonces usted recorta el código, ¿no? Y en el concepto y el código que usted quiere fusionar en el código seleccionado y aceptar. Y esto también, esta fusión también significa que está todo lo que foi codificado em este código inicial, em los ambos códigos se fusionem e não se pierda material. Muchas gracias, Jessica. Sí, así es. Ya. Con gusto. Bueno, Ufa. tenemos un par de preguntas que nos han llegado acá en este último segmento. Rodolfo nos pregunta si en caso de importar códigos de otro investigador que ya estudió mi temática, se debe citar la fuente. Essa é uma muito boa pergunta. Se esse investigador publicou esse artigo, claro, você poderia dizer que sim. Agora, o que eu penso, Rodolfo, é que nunca um livro de códigos, a menos que você queira fazer um exercício de aplicação com exatamente esse livro, esses códigos, não, usados já anteriormente em outro artigo, porque generalmente esses códigos também se vão transformando. Então, se você usa só este livro de códigos desde la lógica deductiva, es decir, importando, obviamente que tiene que citar la fuente, ¿no? En la construcción de su libro de código. Y cada vez más las revistas están pidiendo detalles del proceso metodológico, entonces esos detalles tienen que ser indicados en su diseño metodológico. Perfecto, bueno, también nos pregunta Eric, cuando hablaste de las diferencias entre categoría y código en el tratamiento del software, ¿es el mismo? Sí, o sea, el NVivo usa nodos, ¿no? Yo creo que otros softwares usan otros tipos, otros nombres, sí, pero el tratamiento es el mismo, ¿no? Ahora, es algo importante que vamos a mencionar en otro conferencia más adelante, es que la codificación es parte de un proceso de interpretación porque organiza tus datos. Sin embargo, quien interpreta es el investigador o la investigadora. Entonces, en ese proceso de interpretación es que usted va también hasta cuestionando categorías, hasta cuestionando esos códigos y de repente reorganiza, ¿no? Toda esa información en su cabeza. ¿Sí? Pero en el tratamiento sí, y depende de usted como investigador de esta organización de los códigos, ¿no? De esta reestructuración, de la jerarquización de los códigos, decir cuáles son los ascendentes y descendentes. Y a veces en el proceso de interpretación mismo esto podría cambiar en ese procesamiento, ¿no? Porque usted siempre está regresando al texto que usted codificó, organizó, sea en entrevistas, sea en documentos de política pública o normativas, etcétera, para hacer la interpretación. Entonces, sí. Perfecto, bueno, nos preguntan si la frecuencia de palabras se hace por código. No, o sea, usted puede usar la frecuencia de la palabra. ¿Qué hace ese comando, ¿no? De NVivo? Ele busca en todos los textos que usted reúne, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 100, 200, ¿no?
todas las palabras repetidas, ¿sí? Si usted pone 50 palabras repetidas, las 50 palabras que más se repiten, ¿sí? Y claro, dentro de esas palabras repetidas, eso sería como un mecanismo de ayuda para una codificación automática, ¿ya? Entonces, usted transforma ese texto en pequeños códigos y usted identifica y si algunos de esos códigos vale o no vale para su proceso de investigación. Va a depender, claro, de su objetivo de investigación. Entonces, no es que las frecuencias sean los códigos. Usted define si van a ser o no van a ser códigos. Entonces, por ejemplo, cuando les mostré en el libro de códigos, ¿sí? Tengo aquí mis archivos, ¿sí? Y exploro la frecuencia de palabras y pongo aquí las 50, ¿no? Por favor, me busque esas 50 palabras más frecuentes, ¿sí? Ejecutar consulta. Lo que me arroja son las palabras más frecuentes. Entonces, tiene aquí bento, tinha, muito. Entonces, todas esas palabras para mí, por ejemplo, son palabras vacías. Debería hacer una limpia. Entonces, ahora, falou. Entonces, eu vou poner aqui, quando clico em lado direito, criar como nodo, e eu estou criando o código. Então, quem cria o código a partir da frequência de palavras é você, como investigador ou investigadora, ¿sí? Pero não é que se crea automaticamente. A frequência é como uma ajuda para poder construir outros códigos de forma indutiva, pero não com tu consciência, pero mais bem com o apoio do software. É uma coisa automática. E o análise indutivo é quando você mesmo vai ler o texto, cada pedacito, e vai identificando alguns códigos que poderiam ou não servir. Em algum momento poderiam ser, não, isso não vale. Em discussão com seus colegas ou com tu tutor de tesis, você pode decidir que esse código se elimina, que não tem relevância para o tema de investigação. Os códigos são relevantes para o tema de investigação, porque estão reflejando todo esse processo. ¿Ya? Perfecto, bueno, veo que no tenemos más preguntas. La última era de Margot, pero te respondimos vía chat, Margot. Mariana, te extiendo las felicitaciones y los agradecimientos de nuestros asistentes. A ustedes también les extendemos un saludo y agradecimiento por habernos acompañado en este evento. No sé si quieras cerrar con algo adicional, Mariana. Solo muchas gracias, Jessica, Alicia, muchas gracias a todos ustedes también que no solo participaron como asistentes, pero también colaboraron activamente. Qué lindo, muchas gracias, un abrazo, un lindo día, lindo fin de semana también para todos y todas, ¿sí? Muchas gracias. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.